¿Cómo les va? Bienvenidos esta tarde de lunes a la UNAM Responde. Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana en este espacio informativo en el que damos cuenta de todas esas actividades que tienen lugar al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y algunas otras que están por suceder. Les recordamos antes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Ya está aquí la 8ª edición de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas y hoy platicaremos sobre el programa general, pero también sobre algunos de los programas, temas ganadores. No te vayas. Este miércoles 20 de septiembre inicia Munich 2023 en su 8ª edición, proyectando lo mejor de la producción audiovisual de nuestro país, enfocada en la ciencia y en el desarrollo tecnológico. Se trata de 56 materiales que fueron seleccionados y que inician su recorrido en las salas de cine del Centro Cultural Universitario, como ya es costumbre, para luego seguir su itinerancia por 10 sedes de la Ciudad de México y algunas otras de todo el país. La Muestra Nacional de Imágenes Científicas incluye además actividades complementarias como reconocimientos y homenajes a figuras como Pepe Gordon. Y bueno, para platicar sobre este encuentro que nos puede llevar también a recorrer los secretos más profundos del inframundo mesoamericano, nos acompañan esta tarde Roxana Eisenman, quien es la directora general de Munich, esta Muestra Nacional de Imágenes Científicas. ¿Cómo estás, Roxana? Muy bien, Rosa, muchas gracias por esta entrevista. Pues un gusto para platicar y también para invitar a todo nuestro público a visitar y disfrutar de Munich, pero antes saludamos a Carlos Montes de Oca, quien es documentalista, realizador de Tlalocan, Bajo la Ciudad de los Dioses. Este es el trabajo ganador en la categoría de documental científico. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas felicidades de antemano y vamos a platicar tanto de la muestra, por supuesto, como de este trabajo. Comencemos, Roxana. Este miércoles inicia Munich 2023 y me gustaría que nos platicaras sobre qué distingue a esta edición. Mira, esta edición tiene varios temas de salud. Tenemos temas, por ejemplo, como obesidad, que es un tema muy importante actualmente porque nuestro país tiene un alto índice de obesidad. Seguimos teniendo la categoría de mujeres en la ciencia, que desde el 2020 abrimos ese espacio, que es muy importante. La muestra sigue teniendo una gran cantidad de materiales que tiene que ver con medio ambiente y este es un tema vital porque tenemos un cambio climático, están pasando una serie de cosas que vamos a ver en esos documentales y que nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo con el planeta. Tenemos una serie de cápsulas y cortos infantiles porque tenemos la muestra infantil y juvenil que cada año inscriben esos materiales, entonces es una muestra muy variada este año. Es una muestra que vale mucho la pena que vean. Como dices, el medio ambiente es un tema que llegó para quedarse, afortunadamente, en el sentido de interés y de difusión y lo que se puede lograr con esto. Cuéntanos, Carlos, de Tlalocan, Bajo la Ciudad de los Dioses. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo documental y un poco la historia? ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? Bien, el objetivo primordial es presentar el gran patrimonio arqueológico que apareció debajo del templo de la serpiente emplumada. Surge por invitación directa del arqueólogo que convocó a Juan Mora, es mi productor, y él nos llevó al túnel, ¿no? Nos llevó a grabar y registrar su investigación. Y cuando nosotros llegamos ahí nos dimos cuenta de que había una historia extraordinaria del esfuerzo humano, de estar visitando un espacio sagrado, ¿no? Un espacio que seguramente en su época muy pocas personas pudieron estar allá adentro, ¿no? Entonces, sí consideramos que somos privilegiados por haber estado allá adentro y por haber tenido la oportunidad de hacer una película completamente independiente bajo la supervisión y la tutela del INAH, ¿no? Y creo que eso es algo muy valioso porque siempre que se habla del mundo prehispánico en los medios de comunicación hay como una estela de magia y esoterismo y ovnis y cosas que no son muy adecuadas, ¿no? Y que demeritan mucho a las culturas originales de México. Entonces, para nosotros, creo que también otro de los objetivos de la película era hablar claro y fuerte sobre el gran valor patrimonial que tiene la arqueología y sobre la identidad cultural de los pueblos que actualmente viven en el Valle de Teotihuacán. ¿Cómo este trabajo es fiel, digamos, a esta propuesta de hacer difusión, pero a los principios arqueológicos y no a todo aquello que se puede decir o que se puede imaginar sobre una zona como es Teotihuacán en general?
Mira, para nosotros la negociación con el arqueólogo fue muy clara, ¿no? Y en el sentido de que él nos daba absoluta libertad creativa. Él utiliza el registro de nuestras imágenes para sus fines académicos, pero él tenía que supervisar y estar adecuando cada uno de los conceptos que íbamos a vertir en el documental, ¿no? O sea, no podíamos hablar de pirámides, ¿no? Son templos, no podíamos hablar de reyes teotihuacanos, porque nadie tiene la certeza de que hubiera esos cargos. Detalles que tienen que ver mucho con el lenguaje, con la forma como nos expresamos, era sobre todo en lo que él nos iba como cuidando y asesorando. Parte de la forma que tiene nuestra película está completamente ligada al tiempo que tuvimos que esperar al arqueólogo, porque la arqueología es una ciencia de mucho tiempo, ¿no? O sea, es casi como son ministerios públicos del pasado, ¿no? Van, levantan evidencia, cada evidencia tiene un proceso de investigación, pruebas físicas, químicas, ¿no? Y entonces cada pieza, cada elemento, salieron cientos de miles de piezas del túnel, entonces fue un proceso de espera, ¿no? De tener paciencia, de poder empatar los tiempos de la producción con los tiempos de la arqueología. Y no siempre eso es posible. Y creo que el hecho de que hayamos tenido todo el apoyo por parte de los productores para dedicarle tiempo a este proyecto es lo que le da esa solidez tanto a nivel formal como a nivel temático, ¿no? Y el resultado ya está aquí, forma parte de Munich como uno de los trabajos ganadores en la categoría de documental. Háblanos de estas categorías, Roxana, y de los 56 trabajos que podemos ver a lo largo de las siguientes semanas. Sí, mira, bueno, vamos a tener, además del documental de Carlos, que es con el que vamos a abrir, vamos a inaugurar este 20 de septiembre, pues tenemos categorías como cápsulas, como ya te había dicho, cápsulas infantiles para un público infantil, que es con lo que vamos a llevar a cabo estas 10 sedes en la Ciudad de México. En la Filmoteca presentamos toda la muestra y en las 10 sedes de la Ciudad de México vamos a tener una muestra infantil y juvenil. Tenemos cortometrajes muy interesantes, cortometrajes muy bien llevados a cabo. También tenemos magazines, tenemos, por ejemplo, de TV UNAM tenemos de Trending un tema muy importante que es inteligencia artificial, que es un tema muy polémico actualmente y yo creo que vale mucho la pena abordar. Entonces son temáticas muy interesantes las que vamos a tener en Munich y yo creo que vale la pena que el público las vea. Cuéntanos de esto, ¿cómo es que Munich está atento a esos temas científicos de tecnología, pero la prioridad o dos de los ejes centrales son precisamente el de la creatividad, teniendo siempre presente que el conocimiento es indispensable? Sí, eso es básico para la inscripción de los materiales y para la selección de los mismos. Tienen que tener un rigor, porque todos los materiales tienen que tener un rigor. Tienen que tener un lenguaje accesible, porque eso es una de las cuestiones del cine científico, que a veces no era un lenguaje muy accesible para el público y el público no los quería ver, pero también tiene que tener imágenes atractivas para que el público los pueda ver. Entonces, uniendo esos tres elementos, haces documentales, haces cápsulas que son muy atractivas para el público. Entonces, yo creo que son los elementos que va poco a poco teniendo Munich, aunque tenemos espacios para pues el cine independiente, para piezas que son innovadoras, que son diferentes, tenemos realidad 360, tenemos muchas formas de ver la ciencia, inclusive tenemos TikToks, que son actualmente los nuevos formatos que están manejando para lo que es el Munich infantil y juvenil. Entonces abarcamos varias cosas. Rigor, creatividad, ¿cuáles son las características que tiene este documental de Tlalocán que resultó ganador en una de las categorías, Carlos? Yo creo que el principal valor es tratar de enunciar la historia de forma atractiva, ¿no? Nosotros teníamos que retomar como un poco explicar cuál es el contexto del pueblo teotihuacano, ¿no? Cuál es el contexto de las culturas originales de México. Y encontramos que en todo la zona arqueológica de Teotihuacán pues hay una riqueza cultural extraordinaria. Realmente creo que el rigor está en poner atención a lo que tiene uno enfrente, ¿no? Y buscar a los investigadores y a los especialistas que te ayudan a aclarar lo que no saben. Uno como cineasta tiene una formación técnica audiovisual, ¿no? Pero pues también tiene uno que tener el compromiso de poder informar de forma académica, poder dar a conocer las cosas, también este gran valor que tienen los investigadores, ¿no? Todo su trabajo, todos los años de dedicación, que muchas veces están encerrados en laboratorios, están encerrados sus conocimientos en tesis, ¿no? Y no nos enteramos de toda esa riqueza que es algo muy valioso para la nación, ¿no? Entonces, creo que nuestro principal labor fue poner atención a lo que los que realmente saben
tenían que decirnos respecto a la cultura teotihuacana, ¿no? ¿Te refieres al trabajo extenso que realizan los investigadores, los arqueólogos en particular con quienes estuvieron trabajando? Pero no hicieron ustedes algo diferente, es decir, tienen 8 años en este tema, no puedo imaginar la cantidad de material, el número de visitas que tuvieron que hacer, el material que tuvieron que revisar para entender a lo que se estaban enfrentando, lo que estaban conociendo y descubriendo. ¿Cómo se realiza un poco este proceso para llegar a un material de 1 hora y media? Mira, lo primero que te tengo que decir es que la pandemia jugó a nuestro favor un poco, porque justo terminamos la producción de la película cuando estaba empezando todo el proceso de pandemia. Entonces el tiempo de edición fue justo en la pandemia. Entonces tanto mis colaboradores como yo estuvimos trabajando de manera remota y teníamos mucho tiempo, ¿no? Generalmente la edición se hace contrarreloj, ¿no? Y en esta ocasión fue al revés, ¿no? O sea, teníamos el reloj a nuestro favor. Todo el tiempo de pandemia lo estuvimos ocupando justo en tratar de estructurar una película que tuviera el rigor científico, académico que requería, pero al mismo tiempo de hacer un montaje atractivo, ¿no? O sea, yo tengo un hijo adolescente y creo que fue mi coach para tratar de darle un cierto ritmo, una cierta velocidad a la propuesta para que no fuera un programa denso o una película como muy compleja de entender, ¿no? O sea, yo sí tuve como todo el tiempo la percepción de que el público central para esta película son la gente de educación media básica, de educación secundaria, ¿no? Porque son las gentes que ven el mundo prehispánico en sus contenidos educativos. Entonces creo que esta película, que no está hecha por ninguna institución educativa, sí está hecha pensada para que las instituciones educativas la retomen y puedan informar a los estudiantes de qué es lo que sucede en Teotihuacán, porque muchas veces vas a Teotihuacán y la gente no tiene un contexto. Digo, si no tienes la virtud de tener una visita guiada por un arqueólogo o que tu maestro te lleve primero al museo y luego a la zona arqueológica, la gente no entiende, ve la monumentalidad, ve las maravillas que hay ahí, pero no entiende el contexto tan valioso que hay detrás de la cultura teotihuacana, ¿no? Que es una de las culturas más importantes de Mesoamérica, ¿no? Es un punto de partida para toda la civilización. Entonces son los únicos que manejaron todas las artes, ¿no? O sea, son arquitectos, son ceramistas, son muralistas, son astrónomos, ¿no? Y sobre todo tienen un control casi como de ingeniería con la agricultura, ¿no? Y eran grandes, tenían todo Teotihuacán. Lo que ahora me sorprendió mucho, que fue también de las cosas que descubrimos, es que lo que vemos en Teotihuacán es un ecosistema completamente destruido, ¿no? O sea, la colonia acabó con toda la vegetación que había en el Valle de Teotihuacán. El Valle de Teotihuacán que vemos ahora es casi semidesértico, pero no fue así. En la época de la colonia y un poco en el mundo prehispánico, eso eran todavía las faldas, la parte final del lago de Texcoco, ¿no? Era una zona con mucha agua y todo el mundo moderno y la colonia se fueron acabando el entorno. Con todo esto que ¿no? nos dices y con las imágenes que alcanzamos a ver en pantalla, se nos antoja muchísimo este documental. Y la primera proyección es justamente este miércoles. Roxana, ¿cómo inicia esta muestra que además pues ha ido teniendo también aprendizajes y no solamente está en salas presenciales, sino que también tienen proyecciones digitales? En línea. En línea. Pues este 20 de septiembre iniciamos con el documental de Carlos. Vamos a tener del 20 al 24 aquí en el Centro Cultural Universitario, de parte de la Filmoteca, y vamos a tener 10 sedes de la Ciudad de México, cineclubs como el Cineclub Gato Azul, Chicalco, o centros culturales como el Centro Cultural España, el Cine Lido, entre otros. Y bueno, vamos a tener varias actividades. Vamos a tener un homenaje muy merecido a Pepe Gordon, un muy importante divulgador científico, muy reconocido, y nos da muchísimo gusto. Esto se va a llevar a cabo el 22 de septiembre a las 12 horas aquí en el Centro Cultural Universitario, y vamos a tener una mesa redonda que va a hablar de las nuevas plataformas digitales, un tema muy importante y que se nos dio mucho a las muestras y festivales cuando entramos en pandemia y ya no íbamos a hacerlo de manera presencial, cómo íbamos a salir en línea.
Es ahí donde nosotros iniciamos con todos los festivales y muestras, y bueno, la muestra lo va a retomar todo el tiempo. No vamos a hacer una muestra solamente presencial, sino la vamos a hacer mixta, presencial y en línea. Entonces pasaremos los materiales de Múnich, no solamente en nuestra página web, sino a través de nuestra página de Facebook, y la Filmoteca de la UNAM también lo estará transmitiendo a través de su página. Además de estos homenajes, tienen actividades paralelas que tienen que ver con talleres y cuentacuentos. ¿Dónde se van a llevar a cabo estas actividades, Roxana? Se van a llevar a cabo en cada una de las sedes que tenemos en los 10 sedes de la Ciudad de México. Son talleres que son más infantiles. Hay un taller de la prehistoria, que es de plastilina, hay un cuentacuentos, que es Mujeres en la Ciencia, y tenemos un taller de realidad 360, que es el Pinacate Gran Desierto de Altar, que es recorrer el lugar, pero a través de una realidad 360, que es algo que actualmente se está viendo mucho, ¿no? Son los 3 talleres que vamos a dar. Y este reconocimiento de Mujeres en la Ciencia. Y las Mujeres en la Ciencia, que en este caso es Katia Kraft, que es una vulcanóloga muy importante, fue una vulcanóloga que trabajó con su marido, y ella trabajaba en el interior de los volcanes. Inclusive la muerte de Katia Kraft es justo en el interior con su marido. Ahí que mueren por una explosión volcánica y nunca los volvieron a ver, ¿no? Pero ella estaba en el volcán, era parte de su investigación. Entonces, esta mujer vulcanóloga tan importante es parte de la cápsula. Es una cápsula muy accesible porque es para público infantil, tiene animación, la información es muy accesible, tiene toda la información necesaria para conocer el trabajo de la vulcanóloga, y yo creo que vale mucho la pena que lo vean. Pues Mujeres en la Ciencia, cápsulas de divulgación científica, cápsulas infantiles, cortometraje científico y documental científico, además de magazine televisivo, son las categorías en donde están inscritos estos 56 trabajos que podemos ver primeramente aquí en el Centro Cultural Universitario a partir del miércoles 20, para después seguir con todo este recorrido. Carlos, antes de terminar, me gustaría que nos hablaras cómo suma Múnich a todo este trabajo de investigación, pero principalmente de divulgación, de difusión. Mira, para mí este reconocimiento es muy importante porque corrobora el rigor académico y de divulgación del conocimiento que pretendíamos en la película, ¿no? Muchas veces uno como cineasta piensa más que está haciendo poemas, ¿no? Que está haciendo algo más como empírico, y pues no, en este sí teníamos como la intención de origen de hacer un material de divulgación, ¿no? De que la gente se enterara de toda esta magnífica investigación que ha sido multipremiada internacionalmente, la investigación del doctor Sergio Gómez, y el hecho de que nos den un reconocimiento como cine científico, pues nos da la tranquilidad, la certeza de que llevamos las cosas a buen camino, ¿no? O sea, creo que lo que suma es darle un prestigio a nuestra película, un prestigio para que, te repito, para mí el ámbito educativo, que las escuelas retomen este tipo de materiales es indispensable, y creo que un reconocimiento como el que nos acaban de dar, pues certifica, ¿no? Valida que es algo que vale la pena que los estudiantes se acerquen a ello, ¿no? Vamos a terminar con esto, Roxana. ¿Cuáles son esas características que se toman en cuenta, que valida todo este trabajo que se hace a veces por muchísimo tiempo para que puedan estar en Múnich? Mira, nosotros tenemos un jurado internacional, es de México, Colombia y España. El jurado tiene un nivel académico alto, es un jurado que no solamente está compuesto a lo mejor de científicos, también de productores audiovisuales que dirigen ciencia. Entonces, ellos son los que califican, y sí, el rigor es muy amplio, ¿no? Si tienen que tener esa investigación, que se vea esa investigación en los materiales, que el lenguaje sea accesible, porque es una de las problemáticas que teníamos, y bueno, y que también el audiovisual o el cine científico, lo que está en el documental que están manejando, sea un documental que tenga las imágenes atractivas para que las vea el público. Y yo creo que el de Carlos fue una decisión pues realmente la diferencia entre su documental en calificación a los demás era bastante alta, ¿no? Nosotros no intervenimos en eso, lo cual es básico para que gane un documental, y bueno, Carlos muy merecidamente su documental es el que quedó seleccionado.
pues está la invitación abierta para disfrutar de esta 8ª edición de Munich 2023, en la muestra que podemos ver trabajos de este tipo que nos hablan de un montón de años, de hechos que pasaron hace miles de millones de años, pero también podemos ver cápsulas como la que nos decías de Entrending, que nos habla sobre temas a los que nos estamos enfrentando actualmente, como es la inteligencia artificial. La invitación está hecha a partir del 20 de septiembre aquí en el Centro Cultural Universitario y la muestra concluye hasta 20-22 de octubre también en las sedes. Todos los detalles en los sitios que han estado apareciendo en nuestras pantallas. Muchísimas gracias, Roxana Eisenman, directora general de Munich, y mucho éxito en esta muestra. Y muchísimas gracias, Carlos Montes de Oca, realizador de Tlalocán bajo la ciudad de los dioses, que debemos buscarlo en Munich y en otras muchas plataformas. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho éxito. Y ahora los invitamos para platicar del Corredor Cultural de la Autonomía, que por supuesto está encabezado por el Palacio de la Autonomía de nuestra universidad. Y es que tiene abierta una convocatoria para que todas las mujeres mexicanas mayores de 16 años participen en el tercer concurso de cartas La Huella Feminista en la UNAM 2023. La temática de esta edición es influencia de una mujer de la UNAM en tu postura feminista, y la fecha límite para recibir estos textos es el 30 de septiembre. Se entregarán 5 premios para las mejores cartas, así que si estás interesada puedes enviar tu trabajo al correo que está apareciendo en nuestra pantalla, concursohuellafeminista@gmail.com. Y seguimos con el doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos explica las razones por las que se cree que el long COVID o COVID prolongado se asocia a un factor genético. Muy buenas tardes. Hemos visto que estudios genéticos han encontrado moléculas que se asocian con las personas asintomáticas durante una infección por el virus SARS-CoV-2. De la misma manera, se han estado realizando estudios para buscar posibles asociaciones genéticas con las personas que sufren de la COVID de larga duración. Esto es, las secuelas que duran mucho tiempo después de la COVID-19. En un estudio recientemente publicado, tomando 6.500 personas de 16 países distintos que presentan la COVID de larga duración, se encontró una asociación genética muy fuerte con un gene en particular, el gene llamado FOXP4. Esta molécula se expresa importantemente en las células de los pulmones y en muchas células del sistema inmunológico. Esto quiere decir que este gene propicia, bajo ciertas circunstancias, el desarrollo de la COVID de larga duración. ¿Cómo exactamente funciona esto? No es claro, pero estos estudios son muy importantes porque dan pistas de que hay un factor genético que propicia que algunas personas desarrollen la COVID de larga duración o no. Estudios futuros ayudarán a descifrar cómo esta molécula funciona en las células del sistema inmunológico y favorece el desarrollo de las secuelas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablemos ahora de la hipocondria y cuáles son los factores que intervienen para que una persona piense que padece enfermedades graves. De esto va la siguiente entrega de UNAM Global TV. La hipocondriasis es un trastorno de ansiedad por enfermedad que implica preocuparse excesivamente por tener o contraer una enfermedad. Relativamente normal que yo me preocupe de enfermarme de algo.
tiempos de pandemias o tiempos donde toda la familia se está enfermando de influenza o resfriados, primero nace esa duda y es normal que todos tengamos esa duda en algún punto de nuestra vida, o si algún familiar le dio cáncer y sabemos que esto es heredo familiar, entonces qué tal si yo también tengo esos genes, etcétera. El problema es cuando esa duda ya no es razonable y provoca una disfunción. Cómo está afectando, digamos, a sus otras esferas, sobre todo las sociales. Cuando ya empieza a como permear más en eso, que hay dificultades, es cuando lo podemos ver como una enfermedad o trastorno. Antecedentes de ansiedad o depresión pueden exacerbar síntomas fisiológicos de enfermedades psicosomáticas. La diferencia es que la hipocondriasis es el miedo de enfermar, no tanto que yo tenga el síntoma, y con el psicosomático es que sí traigo el síntoma, sí me está doliendo la cabeza, tal vez muy relacionado con mi ansiedad. Son pacientes que pasan entre varios médicos hasta que encuentran uno que le hace los estudios que está solicitando y ese es el que sienten como el buen médico. Y después se complica con la cuestión de los efectos secundarios. Si le estás dando un medicamento a alguien que no lo necesita, pues estás haciéndole más daño como a largo plazo. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe en la interpretación de lengua de señas e invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen el día de mañana y el resto de la semana en los programas de la UNAM Responde, ya lo saben, 2:30 de la tarde, por supuesto por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.